Esta propuesta de índice de capacidad es presentada por Cumea en el 2013. La propuesta presenta una razón de los percentiles de la chi cuadrado. Esta razón, obviamente, se debe realizar para cada una de las variables involucradas en la evaluación. Para obtener el índice de capacidad multivariante, se debe tomar el mínimo de la razón de las chi cuadrado o la raíz de la razón de los chi cuadrados, como les decía hace un momento, para cada una de las variables. Esta chi cuadrado, en este caso es la chi cuadrado beta j, se determina mediante la formulación que ustedes observan en la parte inferior, en donde se toman los límites o la diferencia de los límites de especificación de cada una de las variables al cuadrado. El denominador, observan que está el determinante de la matriz de varianza-covarianza de todo el proceso y el determinante de la matriz de varianza-covarianza, pero en este caso la inversa de dicha matriz de varianza-covarianza, eliminando la característica o variable en este momento de interés. Ese es el concepto que propone Cumea para el cálculo del indicador de capacidad potencial. Por otro lado, se determina o él determina el índice de capacidad de centramiento real, CPK, que en este caso, en términos multivariantes, sería MCPK. Al igual que el anterior, es la razón o la raíz de una razón de las chi cuadrados, pero aquí es importante observar que para el cálculo de la chi cuadrado beta j existen dos valores. Uno con respecto al límite de especificación superior y otro con respecto al límite de especificación inferior. Recuerden que como se trata de un índice de capacidad de centramiento, aquí debe incluirse el promedio de la variable que en ese momento se está calculando. No cambia el determinante, ¿no? En cuanto existe un determinante de la matriz de varianza-covarianza, como existe un determinante de la inversa de la matriz de varianza-covarianza, excluyendo u omitiendo la variable de interés. Esta es la propuesta de Cumea en cuanto al índice de capacidad de centramiento. Aquí es importante indicar que como cada variable posee dos valores de chi cuadrado en la parte, en este indicador de centramiento, implicaría que si se evalúan tres variables, se debe calcular 6 razones. En ese sentido, obviamente, este indicador se hace muy tedioso por la cantidad de valores de chi cuadrados que se deben evaluar. Veamos un ejemplo de aplicación. El ejemplo es sobre el vidrio comercial, que es fabricado en un reactor de fusión, como ustedes observan en la figura, en donde se mezclan, este es el reactor de fusión, a 1500 grados centígrados, donde se mezcla la arena silícea, el carbonato sódico, piedra caliza, el feldespato, que es un componente de aluminio, y el bórax, para obtener lo que ustedes
obviamente conocen como vidrio comercial. Eso se somete a un proceso de enfriamiento, obviamente después a moldearlo, y una vez moldeado, obviamente llega a la zona de inspección y embalaje. Esta es la fabricación de vidrio comercial. Se tomaron 15 subgrupos de n igual a 1, es decir, una observación por subgrupo de cada una de las variables, una observación. Se presentaron 4 variables, respectivamente harina silicia, carbonato de sodio, piedra caliza y feldespato. Se evaluaron los promedios muestrales de cada una de las variables y también se tienen las especificaciones requeridas para cada una de estas variables. Ya teniendo esta información, empezaremos a desarrollar, obviamente, la propuesta de CUMEA. La propuesta de CUMEA implica que de la información se debe calcular la matriz de varianza-covarianza. Recuerden que son 4 variables. La matriz de varianza-covarianza implicaría una matriz de orden 4×4, cuyo determinante, en este caso, es 0.229. Ya teniendo el determinante de esa matriz de varianza-covarianza, sometemos al cálculo de los percentiles o de los valores de la chi cuadrado. Primero, para la primera variable, que es la arena silicia. Estas son las especificaciones 75 y 70, la especificación superior e inferior de esta arena silicia. Es claro para ustedes anteriormente calculado el determinante de la matriz de varianza-covarianza para esta arena silicia. Y por otro lado, 7.39 sería el determinante de la inversa de la matriz de varianza-covarianza, excluyendo la arena silicia. Explico con el ejemplo este 7.39. He aquí los datos. Esta es una matriz de 3×3. ¿Por qué es una matriz de 3×3? Porque en el momento de tomar la matriz de varianza-covarianza del proceso, que es una matriz de 4×4, y se quiere evaluar la arena silicia como primera variable, debemos eliminar la primera columna y la primera fila para obtener esta matriz de 3×3, que es la matriz que está representando esa variable. ¿Qué debemos hacer? La inversa de dicha matriz. Y una vez calculada la inversa de dicha matriz, se calcula el determinante, 739, que es el valor que ustedes observan en esta razón. Ya teniendo las chi cuadrados betas de cada variable, se calcula posteriormente la raíz de esa chi cuadrado que observan ustedes sobre la chi cuadrado para un alfa y p grados de libertad. Un alfa que puede ser 0.27% o el nivel, un alfa diferente a ese 0.27%, pero con p grado de libertad, o sea, con 4 grados de libertad, porque existen 4 variables. En Excel o en las tablas, ese valor generó 10.961. Obviamente, este valor será constante para todas las razones. Recuerden que estas son las chi cuadrado de cada una de las variables. La arena silicia, del carbonato de sodio o sódico, la piedra caliza y el feldespato. Y tenemos todos los valores. Se somete
a la raíz esta razón, y estos serían los valores de los indicadores de capacidad. ¿Cuál de ellos tomar? El mínimo, según lo establecido en la fórmula, y eso que implica 1.159. El mínimo, como supera la unidad, podemos concluir que el proceso tiene la capacidad de cumplir los requerimientos. Recuerden que, así como en el caso univariado, la unidad se toma como referente. Mayor que la unidad implica que el proceso es capaz. Este procedimiento se hace obviamente para todas las variables, como ustedes pueden observar. El determinante de la matriz de 3×3, porque el momento de eliminar una de las variables, la matriz queda 3×3 y se calcula su determinante. Ahora, en cuanto al centramiento, porque ahora la idea es calcular el centramiento del proceso. En el centramiento del proceso es importante, obviamente, calcular el promedio de cada una de las variables. De cada una de las variables, calcular el promedio. Entonces, una vez calculado el promedio, se determina la chi cuadrado beta para esa variable, pero con respecto a una de las especificaciones. Por ejemplo, con respecto a la especificación superior, tanto de arena silicia, como carbonato, como piedra caliza, como feldespato. Todos son los límites de especificación superior. ¿Qué se le va a restar? El promedio de arena silicia, el promedio muestral, ¿no? Del estadístico, del carbonato sódico, el promedio de la piedra caliza y el promedio del feldespato. ¿Qué se está haciendo aquí? Se está calculando el centramiento con respecto al límite de especificación superior. Ese mismo cálculo se debe realizar para el límite de especificación inferior. Este es superior. Para la inferior se realiza el mismo procedimiento. Este es para el inferior. Obviamente, el promedio no cambia, lo que cambia son el límite de especificación, ¿no? Este es el límite de especificación inferior de la arena silicia. El 12 es el límite de especificación inferior del carbonato sódico. 5 es el límite inferior de la piedra caliza. Y 0.5 es el límite inferior del feldespato. Lo demás, obviamente, se trata de los mismos valores porque serían los promedios y sería el determinante de la matriz de varianza-covarianza y el determinante de la inversa de la matriz de varianza-covarianza, eliminando la variable de interés. Es decir, ustedes aquí, como son 4 variables, cada variable tiene 2 valores de chi cuadrado, uno para el límite de especificación superior y otro para el límite de especificación inferior, lo que implica que haríamos 8 cálculos. Los 4 cálculos para el límite de especificación superior y los 4 cálculos para el límite de especificación inferior. Y una vez obtenido esos cálculos, esos 8 cálculos, se somete a determinar, la raíz de ese chi cuadrado sobre la chi cuadrado 0.27 con p grado de libertad, que es esta ecuación que tenemos, y el resultado, obviamente, para este caso de estudio, donde los primeros 4 se refieren al límite de especificación superior y los siguientes 4 serían los límites de especificación inferior. Queda como resultado estos 4 datos para el límite de especificación superior, y estos 4 datos para el límite de especificación inferior. ¿Cuál de todos es el menor? Este dato, que concierne el límite de especificación inferior de ¿qué variable? De la arena silicia. Es decir, la arena silicia tiene un desplazamiento hacia el límite de especificación inferior. Está descentrado el proceso debido a, básicamente o en mayor parte, a esta variable arena silicia. Este es un caso de estudio. Veamos otro caso de estudio.
que es la registrada hace un momento con el medicamento levocetricina. Aquí está la variable pH, estaba corrida la información. Este es el pH, esta es la densidad, esta es la valoración y esta es la cantidad de sacarosa. Calculamos obviamente los promedios de cada una de las variables, de las 4 variables, al igual que el anterior ejercicio. Determinamos el índice de capacidad potencial, que es concerniente a la especificación superior menos la inferior. Y tomamos, una vez calculado, los cuatro obviamente, valores que vamos a arrojar, porque son 4 variables, tomamos el mínimo. Y el mínimo es 1,86,2, lo que implica que el proceso es capaz. He aquí el percentil chi cuadrado para las 2 primeras variables, para el pH y la densidad. 5243.035, 38,042. Obviamente, para las demás variables se debe realizar lo mismo. Y recuerden que es la chi cuadrado para 0.27% y 4 grados de libertad, porque existen 4 variables, que es constante, 10.96 para todas esas razones, esa raíz de las razones de la chi cuadrada. En caso del centramiento, que recuerden que como existen 4 variables serían 8 datos, tendríamos que calcular para el pH el chi cuadrado para el límite de especificación superior y el chi cuadrado para el límite de especificación inferior, que en este caso serían 3119.37 para el pH y 274.15 para el pH, pero concerniente al límite de especificación inferior. El 3119.37 es concerniente al límite de especificación superior. Este es el pH. 2 valores. Recuerden que en este caso, como se está evaluando el centramiento, se necesita el promedio muestral, que es estimado mediante, o estima el valor de mu en este caso. Y repito, este simplemente es para la variable pH. Tendríamos que realizarlo para las demás variables. La densidad, por ejemplo, aquí están los resultados. La valoración, estos son los resultados, son 2 resultados, ya es de conocimiento porque son 2 resultados, uno para el límite de especificación superior, otro para el límite de especificación inferior. Y la cantidad de sacarosa. Estos son los resultados. Es decir, tenemos 8 valores. Y estos 8 valores son los que se presentan. Estos primeros 4 se refiere al límite de especificación superior y el resto al límite de especificación inferior. Recuerden que se está evaluando el centramiento, el CPK. ¿Hacia dónde está centrado el proceso? Si está centrado o descentrado, mejor, el proceso. Uno debe tomar el mínimo. Y el mínimo, en este caso, es hacia el límite de especificación inferior de ¿qué variable? De la segunda variable. Aquí resalto valor para indicar que a partir de 5,001 son las especificaciones inferiores. Y 16,86,9 a partir de ese valor son las especificaciones superiores. Como es la segunda variable es la densidad, ¿qué implica? Que está descentrado el proceso, ya que la variable densidad tiende hacia su límite de especificación inferior. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal sería que aproximadamente todos los valores sean similares, no iguales, pero sí similares. Y ello indicaría que el proceso está completamente centrado, cuando los valores son similares. En este caso, 8 valores. Ese sería este índice de capacidad para este caso de estudio.
Este parte obviamente del conocimiento de pregrado, pero hay otros conocimientos que es ya a nivel de posgrado, con el propósito, pero que ustedes tengan una información, como les decía, análisis de componentes principales. Este es un indicador presentado por Wan en 1998, en donde aplicar análisis de componentes principales es una herramienta que te permite disminuir la dimensionalidad de las variables. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un proceso de 25 variables, que es mucha, y quieres calcular un índice de capacidad, tú requieres mejor una nueva variable que te simplifique y no te tome 25, sino tome las variables más importantes, que esa nueva variable, que la vamos a llamar componente, estructure una combinación lineal de tal manera que capte la mayor variabilidad del proceso. Esa nueva variable, que es una variable estandarizada, básicamente tiene esta formulación, y como es una nueva variable que es una combinación lineal, tiene unos coeficientes. Esos coeficientes lo genera un software. Si uno hace un análisis de componentes principales, por ejemplo, para ser preciso, esto lo que genera el software. Estos son los coeficientes que van en la combinación. Recuerden que una combinación, por ejemplo, un promedio es una combinación. Un promedio es una combinación, porque el promedio está definido como una sumatoria 1 sobre n por xy. 1 sobre n es el coeficiente, xy es la variable. En el sentido que el coeficiente de un promedio siempre es constante, 1 sobre n, 1 sobre n. Aquí no, estos son los coeficientes, lo que estoy señalando. Del primer componente, del segundo, del tercero, del cuarto componente. Ahora, generalmente en este tipo de propuesta, generalmente los dos primeros componentes ya explican la mayor parte de la variabilidad. Es decir, aquí salen dos combinaciones lineales. Aquí, estos son los coeficientes que están acompañados de una nueva variable z, por asignarle una notación. Esa nueva variable z es una combinación lineal de las variables originales. Y ese es el sentido. Con estos coeficientes se determina la nueva variable que observan aquí, por ejemplo, en el caso de las especificaciones. Esta es una combinación lineal de las especificaciones con los coeficientes. Y el indicador de capacidad toma esa nueva variable, las especificaciones con los coeficientes, y obviamente estructura una diferencia en la parte inferior. Y este 6 por una desviación, ¿esta desviación de dónde se obtiene? Cuando se realiza análisis de componentes principales, se calcula algo que se llama valores o valores propios. Estos valores propios son las varianzas de cada componente, es decir, la raíz de esos valores son las desviaciones. Y eso es lo que ustedes observan aquí. Esto es simplemente a manera de información para que ustedes observen que estos indicadores de capacidad, hay muchas propuestas, no hay un consenso, igual que las cartas de control. Y apenas estamos desarrollando estos indicadores, y posiblemente habrá o se llegará a un indicador ya por consenso que sería el más aplicado. Ahora, cuando se tengan los índices de capacidad de cada componente, recuerden que cada componente tiene coeficiente, esos índices de capacidad se le determina valor absoluto. Por ejemplo, aquí hay dos, como se tomaron dos componentes, habrá un índice de componente 1, un índice de componente 2, se obtiene el valor absoluto, se multiplican y se elevan a la 1 sobre 2. ¿Por qué a la 1 sobre 2? Porque hay dos variables, se tomaron dos componentes, perdón. Se tomaron, bueno, sí, variables porque son nuevas variables. Y eso genera ya el indicador global, que en este caso 1.30, que implicaría que cumple con la capacidad. Eso es a manera de información, no entra dentro del desarrollo de nuestro curso. Hay otro indicador también a manera de información, que es el indicador propuesto por TAM. Este indicador tiene esta forma para calcular su índice de capacidad.
donde ya sabemos cuál es la matriz de varianza-covarianza y hay que calcular el determinante. Lo que no sabemos es el determinante de la matriz A. ¿Qué es la matriz A? La matriz A tiene como elementos esta fórmula. Miren que está las especificaciones de cada variable, ¿no? Si es de la primera variable, con respecto a la segunda variable. Por ejemplo, si se tiene dos variables, ¿no? La primera variable con respecto a la segunda variable. Y aquí se tiene la correlación de las variables. Hay que hallar la correlación de las variables. Si se tienen dos variables, la matriz A será una matriz de 2 por 2. En la diagonal principal, tendrá el coeficiente de correlación 1, porque es la misma variable. Y los límites de especificación será de la misma variable. Pero cuando está fuera de diagonal, ya sí estamos hablando de la variable 1 con la 2. Entonces aquí sería el ρ de 1 y de la variable 1 y 2, que tendrá un valor. Aquí será el límite de especificación superior e inferior de la primera variable, el límite superior e inferior de la segunda variable. De esa manera se estructura la matriz A y se calcula el determinante de esa matriz. Aquí se desarrolló un ejemplo de una fábrica de salsa para carnes, donde se tomó el bris y el cloruro de esa salsa y se evaluó mediante TAM. Observen cómo se calculó la matriz A. El coeficiente de correlación de cada variable, observen, como les decía, la diagonal principal es 1, fuera la diagonal es 0.99, y cómo se calculó los elementos de cada una de las variables. Esa es la matriz A. Y se calculó el determinante. Ya sabemos cómo calcular el determinante de la matriz de varianza-covarianza, que es la que está en la parte inferior. Se eleva a un medio porque existen dos variables y se obtiene el índice de capacidad, simplemente a manera de información. Posteriormente realicé una modificación de la propuesta de TAM, ya que TAM trabajó, como ustedes se pueden dar cuenta, trabajó con índice de capacidad potencial. Se tomó en cuenta las especificaciones, simplemente la superior y la inferior. Yo trabajé con el índice de capacidad real para incluir el promedio como un estadístico necesario dentro del indicador. Es por ello que se tomó el mínimo. Y aquí se tiene el MIU. Esa es la diferencia concerniente a lo que propone TAM. Se desarrolló el mismo ejercicio y observen el resultado, punto 32. O sea, basado en el CPK, no hay cumplimiento, no es capaz. Son obviamente resultados diametralmente opuestos, en el sentido que aquí se tiene en cuenta el centramiento, que obviamente es un elemento importante dentro de la evaluación o monitoreo de la calidad de un producto. Y se desarrolló un ejercicio, el mismo ejercicio para un ejercicio del bris y el cloruro de la salsa, también para aplicar, obviamente con otra información, ¿no? Aquí la correlación entre las variables ya es 0.47. Y se aplicó la propuesta de TAM, la propuesta original de TAM, y la propuesta en donde se hizo la modificación. 1.22 y 0.90. Siempre es más conservadora la propuesta que realicé. Más conservadora significa más estricta. Más estricta. Dio un valor por debajo de la unidad, por lo tanto no es capaz. La de TAM 1.22 indica que el proceso es capaz. Cuando ustedes vean una propuesta menor que la propuesta a comparar, implica que es conservadora. Es estricta. Implica entonces que para poder superar se necesita obviamente unas condiciones más óptimas en el proceso. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de esta propuesta de CUMEA, que es la que nos interesó, la de CUMEA?
Las demás propuestas, análisis de componentes principales y la de TAM, obviamente no entran, no hacen parte del conocimiento, simplemente a manera de información. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta, Gisela? ¿Gabriela? ¿Camilo? No, profe. No, profesor. Bueno, pues, son las 17:20, a las 17:50 terminamos análisis de capacidad de espacio-tiempo, que sería el último tema. Entonces, en media hora, 17:50, nos enlazamos nuevamente. Listo, profe. Perfecto. Ok. Profe, puede quedarse 5 minuticos después de la clase, porque es que mi grupo tiene una duda sobre el taller, entonces para que nos haga el favor. Ok, no hay ningún problema. Gracias.